just wanna speak the name of Jesus. Porque no me han dado un diagnóstico claro de qué es lo que me pasó en la muñeca. ¿Veis una mano? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que corto el micro y luego se me olvida. Mira. Decía que no son mis manos, pero porque las he encontrado en internet, pero que en enero yo tenía una mano así, de hinchada, la izquierda. En este caso es la derecha. Y tuve que ir a urgencias 2 veces, calmante, un montón, porque aquello dolía, mamma mía, cómo dolía. Lo primero que me preguntó el médico, ¿te has dado un golpe? Pues si te dan un golpe, hay un trauma y se te inflama, no te da el golpe. No, no me dan ningún golpe. ¿Te has pinchado? No me he pinchado. Pues mire usted, a las 11 de la noche me acosté y antes de meterme en la cama me dieron unas convulsiones, fiebre. Vomité, me acosté y cuando me desperté, me despertó el dolor a las 6 o las 7 de la mañana, tenía la mano así. Pero es que no me podía rozar ni el aire. Bueno, empezaron a mandarme, nos tiramos allí todo el día en urgencia de un médico a otro, los traumatólogos, el otro, no se ponían de acuerdo. Al final se juntaron 4 o 5 médicos allí pensando lo que cada uno quería abrirme la muñeca, porque pensaban que era un virus que había pasado posiblemente de la sangre. No me abra usted la muñeca, vamos a ver si es otra cosa, ¿no? Total, después de, no sé, me duró 1 mes y medio, ¿eh? Oye, es que no me podía rozar. Yo dormía con la mano así puesta en la almohada para que no me rozara absolutamente nada. El dolor era terrible. Eran algo así como 10 nolotil lo que tomaba al día para poder descansar un poquito. Era terrible, de verdad. Y al final un médico dijo, mira, esto tiene pinta, según la analítica, porque al principio la analítica salía muy disparatada, ¿no? La azúcar muy alta y claro, los despistaba. Bueno, como empecé a tomar medicación de primera hora, pues, la medicación altera la analítica. Ya cuando me fui estabilizando un poquito, me mandaron corticoides, que yo creo que me ha afectado la vista, porque por ahí he hablado antes y por la voz lo he conocido, pero no lo veo. Y uno de los médicos dijo, esto tiene pinta de ser una artritis reumatoide. ¿Y eso qué es? Y bueno, pues es un brote que te ha dado de reuma. ¿Has sufrido reuma? No, venga, analítica otra vez. Me sacaron sangre y me dejaron frito, buscando algún signo de que hubieras padecido reuma. ¿Tu familia hay quien padezca esto? No sé, posiblemente, pero puede ser el ácido úrico. Venga, a buscar el ácido úrico. Algún medicamento lo había disparado, ¿eh? Y al principio salía, pero luego ya conforme pasaron las semanas, los niveles estables, ¿no? Bueno, pues entonces no es gota, no es el ácido úrico subido. Y luego en otra analítica, ya la glucosa en sangre, 90, que es lo que yo suelo tener, 90, 92, 89. Bueno, pues no es diabetes. Si querían hacerme la prueba de la diabetes, nada. Bueno, yo creo que arranqué enero y todavía no he terminado. Estoy pasando 6 meses bastante complicados, ¿no? Ya no sé qué parte del cuerpo le queda para que me duele, ¿no? Total, que yo pregunté, bueno, ¿y esto qué consiste?
Dice, mira, esto lo catalogan como una enfermedad autoinmune. Y digo, ¿qué es eso de autoinmune? Dice, bueno, pues ocurre que cuando nuestro sistema inmunitario, o sea, nuestras defensas, tienen un despiste, hay un error, no sé qué es lo que pasa, dice, pero nos ataca a nosotros mismos. En vez de defendernos de los virus y de las bacterias, identifica nuestras células como enemigos y nos ataca. Entonces, a lo que tenemos sano, ahí va, ¿no? Eso lo descubrieron los médicos y hay catalogadas por lo menos, ya miré un poquito, hay catalogadas por lo menos 80, ¿no? Y algunas son mortales. Depende de donde te pillen. Algunas atacan al corazón, son cardiovasculares, al hígado, ¿eh? Y, y digo, bueno, por eso me preguntaban que si algún familiar mío había sufrido cosas parecidas, ¿no? Y digo, no, pero bueno, se conocen las causas exactas. Y yo no sabía exactamente qué es lo que me había pasado. Eso no se sabe, porque pueden intervenir bastantes factores. Dice, cada día más población del mundo sufre esto, como es la fibromialgia. Es también está catalogada como una enfermedad autoinmune. Dice, mira, hay varios factores que influyen. Uno de ellos puede ser la predisposición genética, que en tu familia alguien y haya heredado. Digo, no, tengo otro problema, tengo un problema de ferri, ¿cómo es? Ferritina. Y yo tengo ese problema que tengo mucho hierro en sangre. Hay algo ahí que se ha alterado. Y sin embargo, tengo una hermana que también se le ha alterado un gen, pero al contrario, ella está siempre falta de hierro, siempre está anémica, ¿no? No, que yo sepa, no hay nada que hayamos heredado en ese. Bueno, dice, pueden ser causas ambientales. Una infección viral externa y cualquiera puede pillarla. Puede ser los productos químicos. Hay gente que productos químicos le causan una reacción tremenda, ¿no? Bueno, ¿vale? Dice, también puede ser el estrés. Que hayas tenido un periodo de fatiga, de estrés, trabajo, no solo en el trabajo, sino en problemas familiares o decisiones que tienes que tomar. El cuerpo se estresa y reacciona a veces de forma rara, ¿no? La cosa es que en lugar de proteger, a veces nuestro cuerpo inmune ataca, ataca. Dios creó y diseñó nuestro cuerpo y nos dio un escudo maravilloso llamado sistema inmunológico, que precisamente está para defendernos de ataques externos, como pueden ser virus, ¿eh? Como pueden ser también bacterias, ¿eh? Prácticamente las pillamos a diario. Ahora lo que tengo ya es una bacteria y tengo infección en la orina y me está atacando también de lo lindo. Bueno, nuestro cuerpo reacciona contra esa invasión. Identifica al enemigo y destruye esos virus y esas bacterias que lo que quieren hacernos es daño en nuestro cuerpo, ¿no?
y los cuerpos, o sea, los médicos descubrieron esas enfermedades que os he dicho, hay un montón. Hay algunas, es bastante, el lupus es una terrible, que es mortal, ¿no? Está catalogada en este tipo de enfermedades inmunológicas, ¿no? Y los médicos descubrieron, o van descubriendo cada vez más, enfermedades de esas raras que reaccionan de una forma contraria en nuestro cuerpo, ¿no? Atacan los órganos sanos, date cuenta qué defensa, ¿no? Y dejan pasar al enemigo. Y entonces tenemos un problema en nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nos destruimos a nosotros mismos. O sea, nuestro propio organismo deja pasar la enfermedad y se cargan las defensas. Un troyano, en toda regla. ¿Por qué? Porque en un momento dado, por esa enfermedad, han perdido la capacidad de discernir quién es el enemigo y el amigo. Y al amigo lo identifican como enemigo, que son nuestras defensas. Entonces nos dejan completamente indefensos. Bueno, pues la Biblia dice, exactamente en 1 Corintios capítulo 12, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Muy parecido al cuerpo humano. Además, Pablo utiliza el cuerpo humano para decir cómo es el cuerpo espiritual, la iglesia. Y al igual que el cuerpo físico, Dios lo proveyó de esas defensas, de esa parte que tenemos que identifica los virus y los machacan y somos capaces de superar las enfermedades. Bueno, a la iglesia también la ha provisto de un sistema de defensa espiritual. Exactamente lo mismo. Pues los dos son creados por Dios, tanto el físico como el espiritual. ¿Y cuál es esa defensa que hace el escudo? El discernimiento. El discernimiento espiritual. Que nos habla Pablo tanto en Efesios. La palabra de Dios. Esto es un escudo contra el enemigo. No la ignoremos. Si no, nos van a dar por todos lados. Y el amor fraternal. Por eso estamos juntos. Porque nos protegemos unos a otros. Forma parte de ese escudo maravilloso que sirve de defensa espiritual. Ahora, el peligro viene, en nuestra iglesia no, nosotros somos especiales, ¿no? Pero en otra iglesia, el peligro puede venir, por lo menos aquí en España, todavía no hemos sentido ninguna iglesia que tenga problemas con las autoridades. Nosotros no lo hemos, al contrario, tenemos unas relaciones estupendas con el ayuntamiento, con las autoridades de aquí, tenemos fotografías hechas y cuando hemos hecho alguna actividad nos han favorecido, nos han dado todo lo que hemos pedido. Las críticas, pues la verdad es que no somos muy criticados. No tenemos nadie discordante en el bloque que nos esté echando agua cuando salgamos de la iglesia, en fin, haciéndonos la vida imposible. Entonces, ni nadie se mete con nosotros, ni tenemos críticas, ni nadie se asoma por ahí a darnos la lata y a burlarse de nosotros. Aquí no nos ha pasado nunca, ¿verdad? Ni allí tampoco. Torre del Campo sí nos pasó, pero eran con niños, ¿no? Tiraban piedras a la puerta y teníamos una lucha con ellos. Pero aquí la verdad es que nadie nos molesta. Entonces, si no tenemos esa oposición externa, vamos a decir que son virus, si no tenemos esos virus, ¿de dónde puede venir el peligro para nuestra iglesia? De aquí dentro, de nosotros mismos. Como hace esa enfermedad
inmunológica, que confunde el enemigo con el amigo y podemos destruirnos unos a otros. No sabía si yo considero a David un enemigo en vez de un amigo. Pues ya voy a hacerle la vida imposible. Bueno, precisamente estamos, siempre lo recuerdo, ya deberíamos sabernos el versículo de memoria, en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Estoy hablando de la guerra espiritual, por si alguno todavía no se ha enterado. Sí, ¿no? No se ha enterado, ¿no? Estamos hablando de la guerra espiritual, estamos hablando de la guerra de los virus y de los bichos estos. Y ya hace unas semanas que empecé. Bueno, es que no tengo el. Que empecé con el tema, recordáis el título, porque el lema era cantidad en la iglesia o calidad. ¿Qué buscamos en la iglesia? ¿Cantidad o calidad? ¿Dios qué quiere? ¿Cantidad o calidad? Evidentemente hemos visto que Dios quiere calidad, o sea que en nuestra vida haya calidad espiritual. No quiere 30 personas aquí o 20 que no le adoren de verdad. Le sobra. Él quiere un corazón realmente dispuesto a adorarle. Entonces Dios quiere calidad. Y nosotros tenemos que buscar la calidad. Nuestra adoración debe de ser de calidad, no de cantidad. Prefiero cantar una canción sabiendo lo que canto que 30 sin mirar la letra. Entonces puede haber el peligro real que el enemigo logra infiltrarse dentro de nosotros como si fuera esa enfermedad autoinmune, espiritual, y usa nuestras defensas, que he hablado antes de ellas, el discernimiento de la palabra de Dios y del amor fraternal. Usa esas defensas que tenemos, que el Señor ya ha provisto en su cuerpo espiritual, la usa de forma equivocada. El último día empezábamos con un texto, no sé si os acordáis, segunda de Timoteo. Voy a buscarlo aquí para. Y Pablo ya advertía hace 2000 años a los creyentes, bueno, advertía a Timoteo, pero le hablaba de su iglesia, y dice, Timoteo, ten cuidado, que porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que no solo un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. No les hable de lo que no quieren oír. Háblales de lo que quieren oír. Lo profetizó Pablo hace 2000 años. Y eso pasaría en la iglesia. Quítate tú que no me gusta. Ponte tú. Que me dices lo que me gusta. Darán la espalda a la verdad. Y harán caso a toda clase de cuentos. Hay muchos cuentos, ¿eh? Hay muchos cuentos. Créeme. Y le dice a Timoteo, pero tú conserva siempre el buen juicio. Soporta los sufrimientos de los que hablábamos antes. Pablo mismo decía que quería sufrir con él, ¿no? Con Jesús. Y a Timoteo le dice, sufre, ¿no? Sufre. Soporta los sufrimientos. Dedícate a anunciar el Evangelio. Eso debería ser nuestra prioridad. El Evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Una
una dedicatoria muy importante, muy buena, ¿no? El último título, no el de hoy, era una iglesia llena comprometida, como he dicho, y era de fondo el lema o el eslogan que yo utilizaba, cantidad o calidad, ¿no? Ya he intentado demostrar que estamos en una guerra espiritual, es verdad, que cuando hablamos de guerra siempre pensamos en bombas y en tiros y en la espiritual no es tanto así, ¿eh? No pensemos que la guerra espiritual es con la misma agresividad. No pensemos al ver al diablo ahí en la puerta con su tridente y sus rabos y sus cuernos acechando a ver quién, cuando salgamos pillarnos. No penséis en ese tipo de guerra. El enemigo es más sutil, es más tranquilo, para que no lo descubramos. ¿Y cuál es el terreno de esa lucha? El pensamiento, nuestros pensamientos. Va a crearnos dudas, va a crearnos ansiedad, va a crearnos resentimiento, que haya peleas entre nosotros, tentaciones que nos alejen un poquito de lo que es el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Entonces, ¿hay una guerra? Sí. ¿Y qué nos dice Pablo en nuestro versículo? Combatiendo. ¿Qué quiere decir Pablo? Que tenemos que implicarnos en esa guerra. Que no la veamos desde lejos, que no diga, bueno, que vaya otro al frente y yo me quedo aquí. No, dice combatiendo. Y decíamos que el verbo estaba en gerundio. Una orden para todos. Combatiendo. ¿Y cómo dice? Unánime. Por eso no es para uno y para otros no. Unánime. Todos. Combatiendo. Entonces ya tenemos una base. Hay una guerra espiritual en la que todos tenemos que participar. Y si hay una guerra espiritual, hay un enemigo espiritual. ¿Qué pretende ese enemigo? Si no es esperarnos ahí en la puerta con el tridente, ¿qué es lo que quiere? Bueno, él quiere que nos desanimemos, gana, que vivamos nuestra vida espiritual desde la perspectiva de la comodidad, que otros trabajen, otros lo hagan, yo no. Que estemos entretenidos con otras cosas, distraídos, ¿eh? Y para distracción nos faltarían horas al día, si quisiéramos distraernos con las redes, con sociales, con televisión, con todo lo que nos ofrece el mundo, nos faltarían horas al día, nada más para el ocio. Pues si el diablo, el enemigo, consigue que estemos distraídos en ese sentido, silenciosamente gana la batalla. Y la palabra dice, no distraídos, sino atentos. Pablo dice en otro sitio, no invirtáis en las cosas que se ven. Ahí invertimos toda nuestra vida. Y dice Pablo, que esas son temporales, que esas tienen fecha de caducidad. Invertí en las invisibles, porque esas son eternas. Y ahí es donde menos invertimos, ¿no? En las cosas de Dios. Entonces estamos de acuerdo que hay una guerra espiritual. ¿Alguno tiene dudas? No, ¿verdad? Que esa guerra va con nosotros y que tenemos que combatir, o sea, entrar cuerpo a cuerpo en esa guerra.
Entonces, la progresión natural de mi idea y de los sermones que voy a dar sería preguntarnos cómo trabaja el enemigo. No hay más. Ahí está, ¿no? ¿Cómo trabaja el enemigo dentro de la iglesia? Hemos identificado que hay un enemigo que no nos enseña los cuernos, sino que se mete de una forma sigilosa dentro de la iglesia. Y que el propósito que el enemigo quiere es, como esas enfermedades inmunes, es atacar a los órganos sanos para destruirlos, para que el campo esté libre y abierto para él. Nunca me canso de repetir eso, ¿no? Que cuando pensemos en la guerra espiritual, muchos pensamos que son cosas visibles, extraordinarias, que nos impactan. No, no penséis así. Muchas veces Satanás, por no decir la mayoría de las veces, de una forma silenciosa. Y no siempre nos ataca desde fuera. Muchas veces trabaja dentro de la iglesia. De ahí el título. ¿Cómo trabaja el enemigo dentro de la iglesia? Oye, eso es de vital importancia que lo sepamos. Para ponerle freno. Y no ataca desde fuera, no porque quiera destruirnos, porque quiere destruirnos de otra forma, pero no de una forma tan directa. En principio no puede destruir la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está profetizado, estará en el cielo, luego no hay forma de destruirla aquí en la tierra por el enemigo, ¿no? Pero en el momento que intente y consiga debilitarnos de alguna forma, distraernos para no mirar las cosas espirituales, dividirnos, enfriarnos, siempre que consiga algo de eso, ya ha ganado, ya ha ganado. Porque tendríamos que echar la llave. Y dice el enemigo, sin pegar un tiro. ¿Eh? Pensad en la enfermedad inmune. ¿Por qué? Porque la iglesia deja de combatir. Si consigue todas esas cosas, deja de combatir. No estamos activos en las manos del Señor. Pensad en el versículo ese de Filipenses 1:27. ¿Sabéis lo que dice, no? ¿Recordáis lo que dice o no? Vamos a leerlo. Porque lo vamos a leer a la inversa. Vamos a ver el argumento que Pablo nos dice. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y al final dice, el combate por la fe del Evangelio. Entonces, no podremos combatir por la fe del Evangelio si no nos comportamos como es digno de ese Evangelio de Cristo. No sé si veis a pillar el final primero y luego el principio. No seremos soldados útiles si no estamos viviendo una vida digna del Evangelio. No podremos defender ese Evangelio. Sería contraproducente. Que yo no viva una cosa y hable de ella. Alguien me puede decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Si tú no estás viviendo eso, ¿cómo puedes estar defendiéndolo o diciendo que yo lo viva si tú no lo vives? Me estaría contradiciendo, ¿verdad? Bueno, pues viendo el argumento de Pablo, su exhortación es que vivamos una vida cristiana digna del Evangelio.
que no hagamos lo que no haría un hijo de Dios. ¿Esto qué significa? Que el enemigo hará todo lo posible para romper esa unidad, porque el combate es unido, unánime, entre todos. Entonces, oye, si nos dividen, ya no combatimos, ya no somos efectivos. Bueno, si alguien demuestra tener un deseo, se preocupa por la iglesia, basa su deseo y su combate según la palabra de Dios, pues está haciendo su función de soldado. Pero si es al revés, ¿eh? El tener deseo de trabajar, pero no está muy fundamentado en la palabra, si habla puede crear más confusión que bendición. No sé si me explico. ¿Eh? Y yo tengo muchas ganas de predicar el Evangelio. Para mí es lo más importante. Pero si no lo tengo asimilado, no sé explicarlo bien, a quien le hable lo puede confundir más que bendecirlo. ¿Me explico? Entonces, si voy a hablar de algo, oye, esto quiero comprenderlo antes de hablar. Yo tengo una norma, y creo que os lo he dicho más de una vez, cuando leo un texto en la Biblia sobre un tema y tengo una mínima duda, intento no sacar una conclusión a la ligera. Eso lo haremos si sacamos los versículos de contexto. Podremos formar la enseñanza y la idea que queramos. Yo te saco un versículo y te digo que eres un marciano. Entonces yo lo que hago es, si tengo dudas sobre el tema, busco cuantos más textos en la palabra de Dios me den luz de lo que estoy leyendo. Y si cazan, si hablan de lo mismo, oye, he acertado, ¿no? En la primera conclusión. Pero si hay algo que chirría, porque la palabra de Dios no se puede contradecir, vamos a leerlo otra vez tranquilamente, ¿no? Y si no, pues hecho mano de una buena concordancia, de un buen diccionario, de autores que llevan más tiempo estudiando la palabra de Dios. En fin, busco ayuda, ¿no? Bueno, aquí entra la investigación y el trabajo y la comparación entre otros textos. Compararlos y llegar a una conclusión. Tenemos al Espíritu Santo, que precisamente lo tenemos para que nos ayude a que cuando leamos la Biblia, Él nos ayuda a entender lo que Dios quiere que creamos, lo que Dios nos enseña. Ahora, pero si no la leemos, aquí viene el problema. Sí, tenemos la Biblia, pero si la ignoro, me voy a creer cualquier cosa que me diga. Hay un texto en Hebreos, capítulo 5, porque los hebreos tenían este problema. Creían que sabían, pero Pablo le dice, no,
Pablo le está hablando del sacerdocio de Cristo y la importancia que tiene. Y llega un momento que se da cuenta que está hablándole a la pared. Pues no le estaban entendiendo absolutamente nada. Y Pablo le dice, ¿quieres ponerlo ahí, Fiona? Porque yo creo que con el título ya hemos terminado eso. Hebreos 5, versículo 11. Y estaba hablando del sacerdocio. Y Pablo le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, dice Pablo. Daros cuenta, ¿no? Porque a veces los que enseñamos nos esforzamos en expresarnos lo más correcto posible para que nos entendáis. Pero dice, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Sabes cuando quieres hablarle a una persona y no te hace caso? Es difícil hablarle, ¿no? Eso le pasaba a Pablo. Perdón, no era Pablo, ¿eh? No se sabe quién era. El escritor de Hebreos. Dice, porque debiendo de ser ya maestro, y es verdad que algunos pueden llevar en la fe años y años, como estos, hebreos. Algunos llevaban mucho tiempo en la iglesia. Y Pablo le dice, algunos de vosotros deberían de ser ya maestros. Después de tanto tiempo. De ahí deducimos que llevaban mucho tiempo. Que no eran recién convertidos. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Vamos a empezar como perdonadme el ejemplo, como un joven que tiene ya edad para saber y tienes que volver a la cartilla de la P con la A. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Eso es lo que está enseñando aquí el autor. Debiendo de ser ya maestro, desde que teníais que estar enseñando a otros, tenéis necesidad de que se os vuelva a hablar las primeras cosas. Tengo algunos así, que llevamos leyendo el mismo versículo un mes. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Pablo está diciendo, bueno, soy bebé en Cristo. Soy niño chiquitito. Y deberíais de ser maestros. Esto es cuando una persona no crece espiritualmente. Esto es reverendo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de los sentidos ejercitados, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí entra las ganas de leer, las ganas de estudiar. Si no, no le damos, no sé, al Espíritu Santo la oportunidad de que nos enseñe. El Espíritu Santo está para enseñarnos la palabra de Dios. Eso lo dice Jesucristo antes de irse. Os voy a mandar al Consolador. O sea, para enseñarnos y para otras muchas cosas más. Pero claro, tenemos que darle la oportunidad. Si tú no abres tu Biblia, el Espíritu Santo se va a desgarnitar hablándote y no lo vas a escuchar. Y van a pasar los años y deberías ser maestro y sigue que te digan para qué vino Cristo. Entonces tenemos al Espíritu Santo que cuando leemos la Biblia nos ayuda a entender lo que Dios quiere enseñarnos. Pero que no nos pase como a los judíos estos, a los hebreos, que llevaban mucho tiempo y eran niños en Cristo. Y Pablo se lo dijo. Y posible alguno se mosqueó.
Y algunos se irían de la iglesia. Pero Pablo les dijo la verdad. Pablo le dijo la verdad. Así que si no leemos, estudiamos, solo con la lectura no es suficiente, aprendemos en nuestros discipulados que nos sirven de base, estamos privando al Espíritu Santo de hacer su labor tan importante. Jesús dijo, os enviaré al Espíritu Santo y Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os dije. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, estamos anulando la labor del Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que hizo Pablo cuando se convirtió? Bueno, hizo muchas cosas, pero entre una de ellas, y mira que tuvo un encuentro con Jesús, por lo menos con la voz. Se fue 3 años a estudiar al desierto de Arabia. Porque esto no es nuevo. Pablo hizo hacer su discipulado a Arabia. Y cuando se preparó, dijo, ahora vengo a trabajar. Ahora vengo a trabajar. Para que nadie le dijera, oye, Pablo. Algunos piensan que el Espíritu Santo, como antes ha dicho Jesús, es una fuerza mágica que vale para todo. No. Es verdad que el Espíritu Santo nos capacita, nos da dones. Dios da dones como Él quiere. Al menos tenemos uno, que es un don y es una responsabilidad, el de predicar el Evangelio. Luego hay otros muchos dones, ¿no? Ahora, medir nuestra espiritualidad, escuchad lo que digo, medir nuestra espiritualidad por la manifestación de esos dones, ¿crees que por el hecho de yo tener un don espiritual, a poner uno, hablar en lengua, que por eso soy más santo o más cristiano? Es un error. ¿Por qué? La gente busca estas manifestaciones y cada día lo vemos más. Buscan las manifestaciones del Espíritu Santo en poder, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? Esos dones. Todavía no he visto a nadie que me hable de Gálatas 5 y busquen los dones del Espíritu Santo. El de amor, paciencia, benignidad. ¿Eso no lo quiere nadie? ¿Eso no lo quiere nadie? Prefiero tener el don de curación antes del de amor. ¿Le doy más importancia? O buscar una experiencia emocional por encima de la palabra de Dios. O sea, darle más valor, basarnos en lo que el Espíritu me dice, en vez de decir lo que la Biblia ya dice. ¿Me entendéis, verdad? Estamos hablando del discernimiento. Hemos dicho que es un escudo que nos protege. Bueno, el discernimiento cuesta trabajo, sacrificio. Porque hay que hincar los codos mirando la palabra del Señor, dándole la oportunidad al Espíritu Santo de que nos enseñe. Mejor acepto cualquier manifestación y si es física y extraña, más deslumbra. Y le damos a eso más importancia, le damos más legitimidad que al Espíritu Santo. O usarlo para obtener deseos personales. Y esto, poner los oídos bien.
en vez de someternos a él. Lo usamos. Quiero que me des, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, sométete. O exigir milagros por decreto. Esto está muy de moda ahora. O sea, creer que mi fe obliga a Dios a actuar como yo decreto. De esa forma elimino la soberanía de Dios. Porque Dios no puede estar de acuerdo a lo mejor con lo que tú estás decretando. Pero es que al decretar obliga. Un decreto es una obligación. ¿Qué es lo que trae todo esto? Ni más ni menos crea cristianos de primera y de segunda clase. Porque algunos piensan que no manifiesta las mismas ideas, posiblemente carismáticas como ellos, eres de segunda clase. Juega en otra división, ¿no? Y cuando esto pasa, la última vez ya empecé hablando, os recordé ese pastor que había pedido 2 teléfonos última generación, ¿no? Porque el Señor se lo había dicho esa noche. Y si me ha dicho no vas a pagarlo, no, va a salir de la ofrenda de esta iglesia, ¿no? Es un abuso de autoridad. Es un abuso de autoridad. Son líderes que se autoproclaman intocables. Si el Señor me ha dicho que me compréis un móvil, ¿quién me va a replicar? Todos dicen amén. Oye, salieron los móviles. Salieron los móviles. Y la verdad es que hay tanto abuso teológico y práctico en la práctica de la iglesia que manipulan al Espíritu Santo de tal forma, ¿sabes? Que no razonan, ¿no? No razonan. Y pensar que el Espíritu Santo siempre tiene que producir emociones fuertes, no tiene por qué. Alguna vez sí, pero no siempre. A veces sentimos alegría, otras veces no. Podemos llorar. Pero el Espíritu Santo sigue en nosotros. Hoy ya corto. Ya seguimos el próximo día. El Espíritu Santo sigue en nosotros. No siempre tienes que estar alegre. ¿Entiendes? Puede doler en una muela y estar rabiando. No se ha ido el Espíritu Santo, sigue ahí. ¿Vale? Entonces, no siempre tenemos que estar forzando esas emociones. No tenemos que pensar que hablar de una forma misteriosa todo el tiempo, eso no hace ser un verdadero creyente. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, es Dios, tercera persona de la Trinidad. Y ahí lo dejo. Próximo día seguimos por ahí. Si no, podría tener aquí bastante tiempo. Amén.